que sí. Ya subí, si es que entraron a una plataforma, en plataforma igual subí los documentos, están las clases también, ustedes las pueden descargar a través de Team, pero yo las subí, las descargué, las subí a YouTube y luego agregué el link a la plataforma. Así que para que puedan volver a repasar las clases si es que tienen alguna duda. Esta semana, recordarles que de acuerdo al cronograma, esta semana tenemos una evaluación. La evaluación yo la voy a dejar en plataforma, mañana la voy a publicar, y es una evaluación de 20 preguntas que tiene una duración de 60 minutos en un solo intento, y la voy a dejar a partir de mañana hasta el domingo para que ustedes vean, cuando ya hayan estudiado y se sienten en condiciones, la puedan rendir. Recuerden que en esa evaluación lo que va a entrar es la unidad 1. Ya ahí igual les voy a indicar cuáles son los PPT que hay que estudiar en la unidad 1 y 2. Y además la bibliografía que aparece si quieren revisarla. ¿Ok? Y lo otro, dentro de la semana también vamos a hacer un taller práctico de los niveles de comprensión lectora que estamos trabajando ahora. Ese taller lo voy a dejar a partir de hoy día hasta el día viernes, para que en cualquier minuto lo puedan realizar. Es cortito. Más ratito, antes de finalizar la clase, voy a darle las indicaciones del taller. Entonces, vamos a compartir pantalla. Aquí. ¿Se ve? Sí. Sí, ya. Entonces, nosotros recordarle que estamos hablando, ¿no es cierto?, sobre esta es la parte de la unidad 2, ¿no es cierto? Estamos hablando de la comprensión lectora y la producción textual, que es la interacción entre la lectura y la escritura, ¿cierto? Existen 3 posturas teóricas que hablan sobre la lectura. La lectura, además, tenemos niveles. Está el nivel de selección, analítico y crítico. Está también, ¿no es cierto?, bueno, la lectura y la escritura siempre están en interacción. La lectura tiene ciertas técnicas que van a apoyar, ¿no es cierto?, el proceso de comprensión, que es el subrayado, eso lo vamos a ver, nota al margen y esquema. Y la escritura también se apoya en algunas técnicas que posibilitan la transformación del texto en otro, ¿ya? Y la escritura también tiene niveles que son léxico, sintáctico y semántico, y nosotros podemos transformar un texto en otro, y eso nos va a permitir elaborar un escrito a partir de una lectura crítica, ¿no es cierto? Y después, a través de la lectura, podemos hacer la corrección. Y la escritura tiene una estructura de oración, párrafo y en el texto. Eso es como lo que vamos a estudiar en esta unidad 2. Y para la evaluación solamente entraría la unidad 1 y la unidad 2 solamente los niveles de comprensión lectora. ¿Ya? Ahora, por eso estoy haciendo un recuento de lo último que vimos. Entonces, ya vimos también un link que hablaba sobre las competencias lectoras del siglo XXI, ¿no es cierto?, las características que deben tener. Y después empezamos a hablar lo que es la comprensión lectora y la escritura, que son habilidades que se van a desarrollar a partir de la adquisición de estrategias cognitivas y metacognitivas que permiten recabar información y generar conocimiento.
¿ya? La lectura y la escritura establecen conexiones entre lo que sabemos, lo que sentimos, y los saberes, vivencias o sentimientos que captamos del texto. Ya en el proceso de comprensión lectora, ¿no es cierto? La lectura tiene tres momentos, un antes, un después, un durante, y cuando nosotros leemos, utilizamos los procesos de pensamiento que nos permiten comprender un texto. Ya entre las operaciones que nosotros utilizamos está la comparación, la relación y la clasificación. Ya en este proceso de comprensión lectora, ¿no es cierto? En estos tres momentos, nosotros podemos plantearnos preguntas, pensar, decidir qué es lo importante de lo que no es y también realizar inferencia. Ya existen también enfoques que hablan sobre la lectura, está a partir de la década, hasta la década del 60, el enfoque que miraba la lectura como un conjunto de habilidades. A partir de los 80 se pensó o se habló, ¿no es cierto?, que la lectura era un proceso interactivo, y en los 90 hasta la fecha se habla de los enfoques que hablan de la lectura como un proceso transaccional. En el enfoque que habla de la lectura como un conjunto de habilidades, dice que la comprensión, ¿no es cierto?, está ligada a la correcta pronunciación de las grafías y a la capacidad que tenemos para poder extraer el significado de lo escrito. Ahora, nosotros somos los que debemos descubrir el significado con una actitud receptiva. Y dentro de este enfoque existen a su vez dos lineamientos, que está el nivel 1, que habla de la identificación de grafías, y el nivel 2, que es la comprensión de lo escrito y lo implícito en lo leído sin despegarse del texto. ¿Ya? Ese es el enfoque como conjunto de habilidades. Después tenemos, que lo señalé en esta línea del tiempo, en los años 80, ¿no es cierto?, se empezó a ver la lectura como un proceso interactivo, que dice que construimos significados cuando nosotros vamos a usar nuestros conocimientos para interactuar con el texto. Ya en este modelo, el lector tiene un papel activo, usando también sus conocimientos lingüísticos y su experiencia. Y dentro de este proceso interactivo existen dos modelos. El modelo psicolingüístico, que señala que uno le va a dar sentido, que el sentido del texto en realidad está en la mente del autor que escribe y el lector que construye la información significativamente. Y también tenemos la teoría del esquema, que habla que un texto es comprendido solo cuando el lector es capaz de encontrar en su memoria un esquema que le permite explicar la información del escrito. ¿Ya? O sea, tenemos como conjunto de habilidades, ¿no es cierto?, como proceso interactivo. Si ustedes se dan cuenta, como que el conjunto de habilidades solamente le daba importancia a la pronunciación y a extraer el significado del texto. Ella, como en el segundo enfoque, como un proceso interactivo, nosotros empezamos a construir significado. Y en el proceso, el enfoque transaccional, dice que nosotros seleccionamos del texto únicamente la información que es más relevante a partir de nuestros conocimientos y nuestras experiencias previas y el objetivo también que tengamos en la mente al realizar la lectura. Por eso es un proceso transaccional. Y después vimos un video cortito que hablaba sobre los niveles de comprensión lectora, ¿no es cierto? Y esos niveles primero, bueno, los niveles de comprensión lectora, y dentro de los niveles de comprensión lectora también hay niveles de lectura. Ya está el de selección, que es cuando el lector selecciona el texto adecuado a sus conocimientos previos. El analítico, cuando el lector va a ser capaz de leer de manera consciente, realizando inferencias, razonando, reflexionando, utilizando palabras clave, y el de lectura crítica, ¿no es cierto?, donde nosotros vamos a ser capaces de reflexionar sobre la validez de la información del texto, donde uno en la lectura crítica realiza una especie de diálogo. ¿Ya? Y después tenemos los niveles de comprensión lectora, ya que estamos en el nivel,
literal, ¿te salió, parece? Sí. Y estamos entonces, estamos viendo ahora los niveles de comprensión, lo otro eran los niveles de lectura, y ahora los niveles de comprensión, ¿no es cierto? Existen dentro, para la comprensión de un texto, existen 3 niveles fundamentales. Primero está el nivel literal, luego el inferencial y el nivel crítico valorativo. Para el nivel literal nosotros vamos a contestar preguntas que nos permitan saber el aquí y el ahora, o sea, lo que está en el texto escrito. Entonces preguntas como qué, cómo, dónde, cuándo, quién, quiénes. Entonces, qué pasa en el cuento, cómo se realiza la actividad, dónde están los personajes, etc. En el nivel inferencial, nosotros vamos a utilizar preguntas como ¿cuál es el tema de la lectura o qué se puede deducir de la lectura? Y en el nivel inferencial, uno va a deducir cosas que no están implícitas en el texto. Y después tenemos el nivel crítico valorativo, el que nos vamos a plantear preguntas como ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es tu opinión? ¿O qué opinas? ¿Qué pasaría si? ¿O cómo evalúas? ¿Me siguen? Sí. Ya. Eso es lo último que vimos. Y ahora para continuar. ¿Profe? ¿Sí? Te escucho. ¿Cómo podría yo hacer la prueba? ¿Por qué? Porque no puedo ingresar a la plataforma. ¿Y por qué no puede ingresar? No sé, todavía no me solucionan el problema. Ay, te voy a anotar para... ¿Cuál era su nombre, cariño? Sandra Montero. La Sandra, ya. ¿Profe? Ya, problemas con para el ingreso. Sí, ¿La prueba es aparte de esa guía que usted subió al Moodle? sí, sí. Sí, la prueba la voy a dejar operativa a partir de mañana. Vale, profe, gracias. ¿Ya? La tengo lista, pero ahora tengo que copiarla a la plataforma. Así que mañana ya la voy a tener arriba. ¿Sí? Y ahí voy a ver qué pasa con Sandra. A ver, a lo mejor hay un problema en el correo, algo puede estar pasando. ¿Tú eres, Sandra, eres de básica o de matemática? ¿Lo tengo acá? ¿No está acá? Ya. ¿Aló, me escuchan? Me caí. Sí, no, si la escuchamos. Ah, Bueno, yo sí. Sí, Ya. todo bien. Pensé que me había caído. Ya. Vamos a... Ay, de básica. Ya. Dejé anotadito aquí para ver qué podemos hacer. Listo. Seguimos entonces. Entonces, la comprensión lectora, de acuerdo a la última teoría, ¿no es cierto?, la teoría transaccional, ¿no es cierto?, se indica que la comprensión lectora es un proceso a través del cual el lector va a ser capaz de elaborar un significado en la interacción que tenga con el texto. ¿Ya? Entonces,
el fundamento de la comprensión es la interacción entonces entre el lector y el texto. ¿Ya? Y ese proceso de elaboración de significado se va a realizar a partir de las experiencias acumuladas que tenga el lector. ¿Ya? Entonces, la comprensión lectora es, en síntesis, la relación que va a existir entre la información nueva con la información la información antigua que yo tenga. Ahí es cuando yo voy a realizar una interacción, ¿no es cierto? Y hay ciertos elementos que son fundamentales en el desarrollo de la comprensión lectora, ¿ya? Estos elementos son, primero, el desarrollo de información previa y de un vocabulario, ¿ya? En segundo lugar, la configuración de determinados procesos y habilidades. Y finalmente, que exista una correlación entre la lectura y la escritura, ¿ya? Estos elementos no van a funcionar separadamente, sino que están todos interrelacionados, ¿ya? Para poder dar forma a la enseñanza de la comprensión. O sea, para desarrollar una comprensión lectora adecuada, tenemos que considerar la información previa, o sea, los conocimientos previos que yo tengo, el vocabulario, ¿ya? La configuración de ciertos procesos y habilidades, y por otro lado, la correlación entre la lectura y la escritura. Ya, aquí dice el desarrollo de la información previa y del vocabulario, ¿no es cierto? Que sería el primer elemento. Entonces dice que la información previa de una persona influye directamente sobre cualquier faceta de su habilidad comprensiva, ¿ya? Más la adquisición del vocabulario, eso van a desarrollar la información previa y el vocabulario requerido por un texto determinado como entidades relacionadas antes de la lectura. O sea, en una primera etapa, o sea, antes de la lectura, yo tengo que trabajar, ¿no es cierto?, relacionar la información previa con el vocabulario también. ¿Ya? Y para poder construir procesos y habilidades, ¿ya?, es necesario enseñar esos procesos, ¿ya? Dice, se hacen siempre preguntas a los alumnos, pero no hay mucha dedicación a enseñarles cómo encontrar o deducir las respuestas, ¿ya? Para nosotros poder desarrollar la comprensión lectora es necesario que como profesores modelemos ante los alumnos lo que deben aprender para que tengan una adecuada comprensión lectora, ¿ya? Y el modelaje, ¿qué significa entonces? Es enseñar de manera práctica procesos y cómo aplicar habilidades propias de la comprensión lectora, ¿ya? Y finalmente, ¿no es cierto?, que tiene que existir una correlación de la lectura y la escritura. Ya, si bien la lectura y la escritura son procesos distintos, uno es un proceso mecánico, ya que la escritura, ¿no es cierto?, el otro es un proceso cognitivo, ya ambos procesos están siempre vinculados. O sea, yo voy a aprender a comprender la lectura mucho mejor en la medida que mejore también mi escritura, y si mejora la escritura también va a mejorar mi comprensión lectora. ¿Sí? Entonces, es importante trabajar todos estos factores para que los alumnos tengan una adecuada comprensión lectora. O sea, conocer el vocabulario, ¿no es cierto? También utilizar nuestros conocimientos previos, ¿ya? Por otro lado, tenemos que construir procesos y habilidades a través del modelaje, y finalmente tenemos que hacer que la lectura y la escritura, o sea, estén correlacionadas, porque una potencia a la otra. O sea, la lectura potencia a la escritura y la escritura potencia a la lectura. ¿Me siguen? ¿Alguna duda? No, profe. ¿No? Ya. Entonces, ahora vamos a trabajar en profundidad en los niveles de lectura. ¿Ya? Entonces,
O los tipos de comprensión lectora. Tenemos la de tipo literal o referencial, la inferencial, la crítica y la metacomprensión. Entonces tenemos los tipos de comprensión lectora, está la literal o referencial, la inferencial, parece que nos están viendo, me sacó. Ahí sí. Entonces tenemos la literal o referencial, la inferencial y la crítica, ¿ya? Y después tenemos la metacomprensión lectora. La comprensión literal, ¿ya? La función que tiene este tipo de comprensión es obtener un significado literal de la escritura. O sea, esto implica reconocer y recordar los hechos tal como aparecen en la lectura. ¿Sí? Ya esta comprensión literal es propia de los niveles, los primeros años de escolaridad, ya cuando nosotros estamos primero iniciando este proceso o de manera formal el proceso de la lectura. ¿Ya? Una vez que nosotros adquirimos esas destrezas decodificadoras básicas, le van a permitir al alumno tener una lectura mucho más fluida. ¿Ya? Esta comprensión lectora literal, a su vez, está compuesta por dos procesos. ¿Ya? El primer proceso es el acceso al léxico y el otro proceso es el del análisis. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos una chiquitita, ¿no es cierto?, que está leyendo un texto, ¿no es cierto?, y está leyendo la palabra pato, ¿ya? Y va a ser capaz de asociar, ¿no es cierto?, ese sonido o esa letra con la imagen mental del pato. ¿Ya? Y esos significados, ¿no es cierto?, se van a activar en la memoria de largo plazo. No sé si ustedes, yo me imagino que sí, cuando uno entra a un aula, por ejemplo, de primero básico, ya siempre está el tema de la sala letrada. Y lo de la sala letrada, esa es la intención que tiene la sala letrada es que los alumnos puedan tener acceso al léxico. Tengan que ir, por ejemplo, relacionando, no sé, que esta grafía, pato, ¿no es cierto?, tiene este significado mental, ¿no es cierto?, que es un animalito, que tiene piquito, que tiene, etc. ¿Sí? Por eso es que en la sala, sobre todo de primero básico, siempre está esto de poner vocabulario. Ya, ahora, el acceso al léxico, se señala, ¿no es cierto?, algunos teóricos hablan de que nosotros tenemos unas especies de diccionarios mentales, ¿ya? Y uno, cuando va leyendo una determinada lectura, uno accede a estos como cajones, ¿ya?, o diccionarios mentales. Entonces yo digo, es como, yo me imagino que tenemos como una especie de cajonera, ¿no es cierto?, en nuestra cabecita, con las palabras ordenadas alfabéticamente, ¿no es cierto? Y eso se van a ir formando en la medida que yo tenga la posibilidad de ir accediendo al vocabulario que estoy trabajando. ¿Sí? Y por otro lado, tenemos el análisis, ¿ya? Que va a ser la capacidad, ¿no es cierto?, de tener una persona para poder combinar el significado de varias palabras en una relación apropiada o adecuada. ¿Sí? Entonces, tenemos acá unas palabras, llegó tarde aquel domingo. Y nosotros vamos a ser capaces de combinar, ¿no es cierto?, en una oración y poder darle sentido. Entonces me va a quedar, él llegó tarde aquel domingo. Y aquí tenemos un ejemplo. Se comprende, dice la frase, como una unidad completa. Dice la fuente de Manuel Machado,
No se callaba la fuente, no se callaba. Reía, saltaba, charlaba y nadie sabía lo que decía. No se callaba la fuente, no se callaba. Como vena de la noche, su barrena, plata fría, encogía y estiraba, subía y bajaba, charlaba y nadie sabía lo que decía. Cuando la aurora volvía. De acuerdo a eso, y para trabajar preguntas literales, ¿qué hace la fuente? ¿Qué me pueden comentar? ¿Qué hace la fuente? ¿Mm? Hablaba en un idioma que nadie entendía. ¿Ya? No se callaba. Pero en específico, ¿qué hacía? No se callaba. Charlaba. No se callaba. ¿Ya? Charlaba. ¿Sí? Porque las preguntas literales, la idea es que uno responda con respuestas literales, o sea, respuestas que estén en el texto. Entonces, ¿qué hace la fuente? Reía, saltaba, charlaba. ¿Qué es lo que nadie sabe de la fuente? Lo que decía, lo que trataba de comunicar. Muy bien. Después, ¿alguien sabe lo que es charlar? Dice, reía, saltaba, charlaba. ¿Qué es charlar? Hablar, platicar. ¿Ya? Conversar. ¿Cierto? Conversar. Después dice, como vela de la noche, su barrena, plata fría, encogía y estiraba. Barrena. Como, es como un componente de la fuente. No. Me ¿Ya? hace entender que como que el agua se disminuía y después la volvía a tirar en la noche. Claro, claro. Bien. ¿Y qué es la aurora? La luz, cuando Claro, volvía el sol, claro. Ahí está. podría Barrena decir. es un taladro. Entonces, por eso su barrena es como un taladro que sube y baja ¿cómo se llama? El agua. Después charlar, conversar, y la aurora es una luz sonrosada que precede a la salida del sol. Como el amanecer, algo así. Sí. Por eso estamos viendo, ¿no es cierto?, el primer nivel, que sería el acceso al léxico, ¿ya? Y el análisis. ¿Sí? Entonces, por eso es importante cuando yo voy a leer un texto, determinar cuáles son las palabras que yo no conozco, ¿ya? Y poder buscarlas. Las voy a buscar, ¿no es cierto?, en este diccionario mental, o bien, si es que no la tengo que buscarla en un diccionario para poder darle un mayor significado o tener una comprensión, hacer una comprensión más adecuada. ¿Sí? Esa es la comprensión referencial. Ahora estamos en la comprensión inferencial. Ya la comprensión inferencial también se le conoce como comprensión interpretativa. ¿Ya? Y este nivel le va a proporcionar al lector una comprensión mucho más profunda y amplia de las ideas que está leyendo en el texto. Entonces, la comprensión lector inferencial exige una atribución de significados relacionándolo con las experiencias personales y el conocimiento previo que posee el lector sobre el texto. Y aquí tenemos un ejemplo. ¿Ya? Ahí está leyendo un texto y en el texto preguntan por qué creen, o el profesor les pregunta por qué creen que el gato Mustafa toma desayuno tan temprano. ¿Ya? Y al parecer en ese texto no aparece la respuesta. ¿Ya? Por eso dice chispas, eso no está en la lectura. Pero ¿qué va a hacer uno con la comprensión inferencial? Es
a través de las experiencias personales o el conocimiento que yo tengo, pensar por qué el gato Mustafa toma desayuno tan temprano. ¿Cierto? Entonces la niñita dice, yo tomo desayuno temprano porque tengo que ir al cole. O sea, es la información que no está en el texto, pero que yo puedo deducirla a partir de lo que aparece escrito. Y al igual que la comprensión lectora referencial, existe a su vez 3 procesos, ¿ya? La integración, el resumen y la elaboración. En la integración, ya dice aquí que cuando la relación semántica ya no existe o no está explícita en el texto, se infiere para poder comprenderla. Entonces aquí aparece el siguiente ejemplo. El toro perseguía al corredor, él se apartó. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer un lector experto ante la lectura de esas frases? ¿Ya? Primero, utiliza las reglas aceptadas sobre las inferencias pronominales o los pronombres, ¿no es cierto?, para inferir que él, el pronombre él, ¿no es cierto?, en la segunda oración, después del punto seguido, ¿no es cierto?, se refiere al corredor en la primera oración. ¿Sí? El toro perseguía al corredor, punto. Él se apartó. ¿Quién se apartó? El corredor. ¿Sí? Porque para no volver a repetir, uno tendría que decir, el toro perseguía al corredor. El corredor se apartó. No, pues nosotros usamos ahí nuestras reglas pronominales, ¿no es cierto? Y para poder darnos cuenta que el pronombre él está haciendo referencia al corredor. ¿Ya? Entonces, y utiliza sus conocimientos previos sobre lo que se hace también cuando un toro persigue a alguien. ¿Ya? O sea, cuando alguien lo está persiguiendo, ¿qué es lo que hace usted? Arranca. ¿No es cierto? Entonces aquí el lector experto va a analizar esa frase, ¿no es cierto? Y se va a dar cuenta que a través de sus conocimientos previos, ¿no es cierto? Y con esta inferencia pronominal se va a dar cuenta de quién está hablando. ¿Ya? Después viene, dentro de esta inferencial, está el resumen, ¿ya? Que dice que la función del resumen consiste en producir en la memoria del que lee, ¿no es cierto?, una macroestructura o un esquema mental. O sea, son una serie de proposiciones que aparecen en el texto y que uno se da cuenta, ¿no es cierto?, que en el fondo está haciendo un resumen. Y esas palabras son por consiguiente, por tanto, en consecuencia. ¿Ya? Si tenemos acá la frase, el toro perseguía al corredor, entonces si lo pusiera, diría, en consecuencia, él se apartó. ¿Sí? Entonces, esas macroestructuras se encuentran en las expresiones por consiguiente, por tanto, en consecuencia, en conclusión. Y después finalmente tenemos la elaboración, ¿ya? Que recuerden que para hacer una inferencia necesitamos de la integración, del resumen y la elaboración, ¿ya? En la elaboración uno va a hacer un aporte al texto que está leyendo. Entonces se va a unir una información nueva a otra que ya resulta familiar, por lo que va a aumentar la probabilidad de que exista una transferencia. Por ejemplo, en este caso, lo que pone el texto sería: la leja de la estantería estaba saturada de libros. ¿Ya? Y lo que añade el lector es: en la pieza de madera de la estantería que debe soportar el peso de los libros que se le ponen encima.
¿Sí? O sea, ahí aparece la aleja de la estantería, pero usted, como no sabe lo que es una aleja, ¿no es cierto? O sea, no, ahí no aparece, entonces usted va a deducir, o a través de su experiencia, del conocimiento previo que tiene, que es una pieza de madera de la estantería que debe soportar el peso de los libros que se ponen encima. Porque esa información no está en el, solamente dice la aleja. ¿Sí? Entonces, lo que pone el texto es eso, y lo que añade el lector es la definición de lo que es la aleja. ¿Vamos bien? ¿Alguna duda? ¿No? No, profe. Ya. La comprensión lectora crítica, entonces, ¿ya? También se le conoce como evaluación apreciativa, es un nivel más elevado de los otros dos y se supone haber superado los niveles anteriores, ¿ya? Llegando a un grado de tal dominio que el lector va a ser capaz de elaborar o emitir juicios acerca del texto. Valorar también la relevancia o relevancia del texto. ¿Sí? Ya esta comprensión lectura crítica, ¿no es cierto? Lectura crítica me va a permitir discriminar los hechos de las opiniones, ¿ya? Y se integra también la lectura a las experiencias propias que tenga el lector, ¿ya? Es un nivel experto de comprensión y es propio de los alumnos de secundaria, o sea, todos los alumnos de educación media deberían de ya estar trabajando con este nivel de comprensión. O sea, se trabajan los tres, pero obviamente que se le da mayor importancia a la lectura crítica, porque nosotros lo que esperamos es que formar alumnos con pensamiento crítico, ¿no es cierto? Entonces aquí en este caso dice, la obra dice que el Minotauro vivió en aquel lugar, ¿ya? Y esta lectora experta, ¿no es cierto?, de acuerdo a su experiencia, ella dice, los Minotauros no existen, pero es interesante este mito. Ella va a tener una opinión. Y finalmente está la metacomprensión lectora. Nosotros en las clases anteriores hablamos de la metacognición. La metacomprensión es la metacognición de la comprensión lectora. ¿Qué significa, no es cierto? Es todo conocimiento o actividad cognitiva que uno tiene sobre el conocimiento. O sea, es el control del conocimiento, saber por qué yo sé tal o cual cosa. O sea, es la metacognición, pero la metacomprensión es en la lectura. ¿Ya? Ahí dice, aplicado en el ámbito de la lectura se le ha denominado metacomprensión lectora, pero no es otra cosa que tomar conciencia de la lectura. ¿Ya? Uno cuando lee se pueden producir algunas fallas o déficits, ¿ya? En las palabras o en la comprensión de eso. Entonces, el lector va a ser capaz de, con esta metacomprensión lectora, poder analizar, recordar, reconocer, buscar cuáles son las fuentes de error que le van a permitir comprender esa lectura. ¿Ya? O sea, va a poder darse cuenta de dónde, cómo y por qué se ha producido la incomprensión de la lectura y aplicar ciertas estrategias. ¿Ya? Esas estrategias, ignorar y seguir leyendo, suspender los juicios, elaborar una hipótesis de tanteo, releer la frase, releer el contexto previo, consultar una fuente externa. ¿Ya? Ríos, otro autor, menciona los siguientes objetivos en el proceso de metacomprensión lectora. Ya dice que en este proceso uno tiene que relacionar la información nueva con los conocimientos previos que poseen acerca del texto que se va a leer. También otro aspecto importante es tener claro los objetivos de la lectura. Ya también supervisar la aproximación a la consecución de esos objetivos. Detectar los aspectos importantes del texto
y también detectar cuáles son las dificultades que se presentan en ese proceso de comprensión. ¿Ya? Reconocer las limitaciones previas para comprender, tener la flexibilidad necesaria en el uso de las estrategias de comprensión, evaluar los resultados obtenidos de la lectura, ¿ya? Evaluar la efectividad de las estrategias usadas, tomar acciones correctivas cuando se detectan dificultades o fallos en la comprensión. Entonces, este procedimiento de metacomprensión lectora consiste en instruir al alumnado para que en las distintas fases de la lectura, ¿no es cierto?, antes del inicio de la lectura, durante la lectura y al terminarla, sea capaz de autoformularse preguntas y se dé respuestas para poder adquirir conciencia de las estrategias metacomprensivas que utiliza. ¿Cuáles son esas estrategias de metacomprensión que nosotros usamos? Entonces tenemos antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. Antes de la lectura, esas estrategias son identificar cuál es el propósito de esa lectura, ¿ya? Ver cuáles son los conocimientos previos que yo tengo de esa lectura, hacer predicciones y hacer preguntas. Durante la lectura me puedo ir monitoreando, buscando algunas remediales en caso de que aspectos no comprendan, ¿no es cierto? Clarificación, hacer inferencias, visualizar, apoyo de pares. Y después de la lectura puedo realizar discusiones, resúmenes, parafrasear la información que yo he leído, hacer aplicaciones en el sentido de aplicar la información, esta información o este conocimiento en otro conocimiento y ser capaz de resolver problemas. Y aquí les puse un monito que es predecir, que es antes de la lectura, ¿no es cierto?, que tiene que ver con tratar de imaginar lo que nos dice el texto después. Y eso uno cuando usa la predicción, sobre todo con los niñitos en básica, es cuando uno toma un texto y antes de la lectura uno hace que los niños vean el dibujo del texto y que traten de imaginar de qué trata el texto a través de la lectura de la carátula del texto. ¿Sí? Después dice autocuestionarse, hacerse preguntas sobre lo que estoy leyendo. Ya el autocuestionarse puede ser antes, durante y después. ¿Ya? Visualizar, que es tener una representación mental de las personas, los lugares y hechos descritos. ¿Ya? A mí me pasó, recuerdo haber leído el libro de Lo que el viento se llevó, que se hizo una película de ese texto, ¿no es cierto? Entonces, ¿yo qué hice? Yo me leí el libro y me hice una representación mental de cada uno de los personajes. Entonces, cuando fui a ver la película, fue muy interesante lo que yo pensaba de los personajes, ¿no es cierto?, versus lo que el director desarrolló en esa película que yo vi. Esa película de lo que el viento se llevó, es una película que habla de la guerra de secesión en Estados Unidos. Está ambientado en el siglo XIX. No sé si han escuchado, por lo menos en los libros de inglés siempre hablan mucho de esa película y de ese libro. ¿Sí? Después clarificar, que es descubrir el significado de palabras y cuáles son las ideas principales. Y finalmente, después de la lectura, uno ser capaz de hacer conexiones. Texto, texto con yo, dice texto yo, y texto con el mundo. Y finalmente evaluar. Resumir, ser capaz de resumir y juzgar lo que yo he leído.
Me caí, ¿no? Ya. Ahora vamos a trabajar estas habilidades de la comprensión lectora. ¿Ya? Primero, cuando uno va a leer un texto, siempre tiene que ponerse un propósito. ¿Ya? Entonces, ¿con qué propósito dice pudieran leerse los siguientes textos? ¿Con qué propósito ustedes leerían un menú? ¿Sí? ¿Cuál sería el propósito de leer un menú? Informarse. ¿Ya? Informarse acerca de la comida, ¿no es cierto?, que se está expendiendo en ese local. ¿Sí? Después, un currículum. ¿Cuál sería el objetivo de leer un currículum? Pero de leerlo yo como contratador, Claro, conocer a la persona en el ámbito de trabajo. claro. Conocer Sí. las competencias que necesito para Claro, conocer lo que las estoy pidiendo. competencias. Sí, bien. Después un artículo científico. Imaginemos que ustedes van a leer un artículo científico que habla sobre el COVID. ¿Cuál sería el propósito de leer ese artículo científico? Informarme. Informar. Eso. Claro, ¿no es cierto? Claro, de los adelantos Informarme, pero científicos, ¿no es cierto? sí, pues, con este científico, o sea, con base. Claro, No de una historia supuesta, sino que algo que ya está investigado con profesionales. claro. Y Y, tiene por ejemplo, relevancia. en el caso del reglamento, imaginemos, van a leer el reglamento de la biblioteca de la Universidad de Antofagasta. ¿Cuál sería el objetivo de leerme ese reglamento? Saber lo que debo hacer Claro, ¿no es cierto? dentro Conocer, claro, de lo que es. ese espacio. Exacto. O sea, lo más probable es que conocer los deberes y los derechos. Las reglas, más que nada las Claro, reglas. ¿no es cierto? ¿Cuáles son los deberes que tengo yo al entrar a la biblioteca? ¿Qué debo hacer? ¿No? Y por otro lado también, ¿Qué es lo que ellos me entregan? exacto. ¿Sí? Después, una novela. ¿Cuál será el propósito de una novela? Entretención. ¿Ya? Claro, puede ser entretención. Contar historias ficticias o de realidad, pero hacerla entretenida O sea, o trágica. Hay claro, muchas novelas. o sea, lo más probable es que lo voy a Contar hacer una como historia, entretención. contar historias, sí, pero de forma más como arte, porque al final los actores son como artistas. Claro. Pero lo estamos viendo desde la otra parte, po. O sea, Ok. ¿cuál sería el propósito de que tú leas una novela? Una entretención, claro. Sí. Claro, puede ser entretención, sí. O sea, cada cosa que uno va a leer tiene que tener un propósito, ¿ya? O incluso un letrero. Por ejemplo, si yo voy por la calle y leo esos típicos winchas que dicen peligro, ya, o sea, ¿cuál es la intención de leer eso? De ver, visualizar, ¿no es cierto?, en qué peligro podría yo caer si es que no leo las indicaciones, ¿no es cierto?
Entonces, lo primero, cuando tiene que leer un texto, lo primero tiene que establecerse un propósito para la lectura. ¿Ya? Después, bueno, ahí dice, ¿no es cierto?, explica, tener claridad acerca de qué se quiere lograr con la lectura, así como tener una visión de la tarea de lectura en que se está comprometido, son puntos claves para seleccionar las estrategias adecuadas en cada situación. Ya, por eso es necesario tener un propósito. Después viene la activación de conocimientos previos. ¿Ya? Entonces, aquí ponemos el siguiente ejemplo, que llega un artículo sobre el Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer para activar esos conocimientos previos? Preguntarte qué sabes sobre Cervantes y su obra. ¿Qué quieres saber? ¿Y qué necesitas aprender aún? Aquí yo les voy a dar otro ejemplo, ejemplo que me pasaron a mí, que yo un tiempo estuve estudiando, estudié un postítulo para prepararme como profesora bilingüe y dentro de ese programa a nosotros nos enseñaron gramática, literatura, ortografía, todo relacionado con el inglés. Entonces, en una de las asignaturas me tocó leer un texto, y la verdad era un cuento de un autor ruso, creo que era León Tolstoy. Entonces, yo para poder, porque el texto tenía que leerlo en inglés, y para poder entender el texto, ¿no es cierto?, hacer la traducción que corresponde, yo tenía que primero conocer, informarme acerca de el escritor, en la época que vivió, para poder entender lo que había escrito en ese texto y por otro lado también hacer una adecuada comprensión de la lectura. Entonces, increíble, a mí me ayudó mucho conocer la información porque eso me permitió entender el contexto en el cual había escrito ese texto, que era algo así como una casa embrujada. Era bien interesante, pero a mí me ayudó mucho el haber activado mis conocimientos previos. ¿Sí? Porque eso, ¿qué nos va a permitir? Nos va a permitir poder vincular el conocimiento previo con el conocimiento nuevo. Y de esa manera yo voy a lograr también un aprendizaje mucho más significativo. Después tenemos la tercera etapa, ¿no es cierto?, que es predecir. ¿Ya? Y aquí hay un ejemplo. Dice, detienen a clonador de tarjetas que robó más de 120 millones. Haz un pronóstico sobre lo que va a pasar con el clonador en un futuro. ¿Qué pronóstico me podrían hacer? Cárcel. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué otro pronóstico me podrían hacer? Fuga. ¿Ah? No escuché. Fuga. Ya, se fugó el clonador. ¿Qué más? Se mató. Ya. Le quitaron la plata. Pudo haber caído una banda delictual de esta misma índole. Ya. Claro. Muy bien. ¿Qué más? Desconfianza de la gente hacia él Ya, ¿por qué? por haber cometido ese delito. Ya.
¿Algo más? También lo pueden hacer, perdonarle su delito y hacerlo trabajar para ellos. Ya, mira, qué interesante. Pasa con los hackers. Después Ya, terminan trabajando con la policía. ya. ¿Qué más? ¿Algo más? Lo mandaron a clases de ética. Ya, lo mandaron a clases de ética. Muy Sí. buena esa. Katy, una ídola. Ya, ¿qué más? ¿Algo más? ¿A alguien se le ocurre algo más? Después tenemos el hacer preguntas. ¿Ya? Las preguntas pueden hacerse antes o durante la lectura. ¿Ya? Y existen preguntas que son de tipo convergente, divergentes y evaluativas. ¿Cuáles son las preguntas convergentes? ¿Alguien sabe? Ya, las preguntas convergentes son las preguntas que son directas, ya, y que se espera una sola respuesta. Ya son de resultado inmediato. En cambio, las divergentes son preguntas que tienen, o sea, existen varias respuestas para una pregunta divergente. Las preguntas divergentes son preguntas mucho más creativas. ¿Ya? Como por ejemplo, ¿por qué las jirafas tienen el cuello largo? Mira, esas preguntas yo se las hacía trabajar a mi alumno chiquitito, le decía, ¿por qué las jirafas tienen el cuello largo? Ya una respuesta convergente, ¿no es cierto?, sería que me explicaran de que la jirafa tiene una estructura, ¿no es cierto?, de sus vértebras, que eso hace que tengan el cuello largo. ¿Ya? Y una respuesta divergente sería una respuesta mucho más creativa y todas las personas me pueden dar diferentes respuestas divergentes. Como por ejemplo, y que varias veces me daban muy chistosas las respuestas, por ejemplo, porque la jirafa era copuchenta. ¿Ya? Que porque la jirafa le gustaba andar comiendo muchas cosas de los árboles, entonces por eso le había crecido el cuello. ¿Ya? O sea, las respuestas divergentes son aquellas que son mucho más creativas y admiten muchas respuestas para una pregunta. ¿Ya? Y después tenemos las de tipo evaluativas. ¿Ya? O que te permiten hacer juicio. ¿Qué preguntas podrían hacerme ustedes sobre el texto del clonador? ¿Qué preguntas harían ustedes con ese texto? ¿Qué es un clonador? ¿Qué conocen como clonador? ¿Ya?
¿Qué más? ¿Qué otra pregunta? ¿Ya? Podría ser, por ejemplo, cuánta plata se robó, ¿sí? Que sería más de tipo convergente. ¿En qué lugar hacía esos delitos también? Ya. Si están de acuerdo o no con la actitud del clonador. ¿Qué castigo se le podría dar al clonador? Claro. Si lo Estos pillaron o son, no. ya, claro. Bien, todas esas preguntas se podemos hacer preguntas convergentes que van a tener una sola respuesta, o divergentes, o también evaluativas, ya, que implican un juicio de valor. Después tenemos el automonitoreo, ya, que es cuando el lector es capaz de darse cuenta, ¿no es cierto?, si cómo está el grado de comprensión, y debe saber también qué hacer en caso de que el texto no calce con lo que él cree que es correcto. O sea, uno continuamente está leyendo y se está automonitoreando, ¿no es cierto? Es un poco lo que hago yo, pero yo hago un monitoreo, no un automonitoreo. Cuando estoy haciendo la clase, ¿no es cierto?, y les pregunto, ¿están bien? ¿Me siguen? ¿Sí? Para ir tomando conciencia si estamos bien, si vamos avanzando. Después tenemos la autocorrección, ¿ya? Que es cuando el lector es capaz de darse cuenta de los errores y vuelve, ¿no es cierto?, relee a lo mejor el texto porque le parece algo que está en contradicción a sus predicciones o supuestos. Entonces yo puedo volver atrás y volver a releer algunas partes para clarificar más mi comprensión. Después tenemos la clarificación, ¿ya? Que lo que me va a permitir es poder explicar los aspectos que son confusos del texto. Ya a lo mejor esa clarificación la necesito realizar porque el vocabulario es desconocido, porque a lo mejor algunos conceptos no están bien desarrollados, o a lo mejor existe una falta en el conocimiento previo, ¿ya? Y para eso puedo usar algunas habilidades o estrategias como la relectura, discusión con pares o profesores y consultar otras fuentes de referencia. ¿Sí? Eso es muy bueno como para poder darle mayor sentido y comprensión a lo que estoy leyendo. Después tenemos la inferencia, ¿ya? Que es practicar una lectura, ¿no es cierto?, haciendo inferencias para explicar el texto, para hacer conjeturas o predicciones, para extraer conclusiones, resumir o hacer valoraciones. ¿Ya? O sea, yo voy a ser capaz de interpretar o explicar, ¿no es cierto?, un fenómeno en base a las observaciones, a las conjeturas, etc. Sería inferir. Después tenemos visualizar, que es una estrategia que consiste en crear, mientras se lee, representaciones mentales o imágenes sobre los contenidos del texto. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué ventaja puede tener la visualización? Activar los conocimientos previos, ¿no? O sea, sí, más que eso, es como, o sea, tener una buena, mejorar también tu nivel de comprensión. ¿Ya? Apoyo de pares, ¿ya? Que es cuando, ¿no es cierto?, varios estudiantes se ayudan, ¿ya? Por ejemplo, tomando turnos de lectura, aportando cada uno con sus conocimientos previos, discutiendo y compartiendo inferencias o interpretaciones.
discusión. ¿Ya? Esta es una estrategia que es válida también para todo proceso de lectura y consiste en poder conversar el texto con otras personas que también lo hayan leído con el propósito de entenderlo mejor. ¿Ya? Generalmente en las tesis de grado siempre hay un tópico, ¿no es cierto?, que se habla de la discusión, que en el fondo compartir o indicar qué otras teorías hablan con respecto a la temática que yo estoy trabajando. Entonces, a eso se refiere la discusión, o sea, conversar con otro o conocer el propósito, otros propósitos, otros pensamientos sobre un texto para poder entenderlo mucho mejor. Resumir, que es la capacidad de leer y escuchar un texto y luego condensarlo mediante la producción de un texto escrito u oral que contenga ideas principales y detalles o hechos de soporte que sean relevantes. ¿Cómo hacerlo? Para hacer un resumen, uno tiene que partir haciéndose una pregunta acerca de la idea principal, expresar las ideas con tus propias palabras y usando oraciones completas, y usar organizadores gráficos, mapas mentales o esquemas como ayuda para resumir el texto. Eso está, ¿se acuerdan que, no sé con usted, parece que lo conversé, que vamos a ver el uso de organizadores gráficos? ¿Ya? De esa manera, esto les va a permitir, o sea, mejorar igual su comprensión y expresar mi idea con mis propias palabras, ¿sí? Y usar el conocimiento sobre las estructuras textuales como ayuda para resumir. Autoevaluación. Cuando uno es capaz de autoevaluar el grado de comprensión alcanzado y la toma de decisiones de acuerdo con sus objetivos sobre qué hacer. La autoevaluación igual me va a permitir tener una metacomprensión. Leer para aprender. ¿Ya? Es reproducir la información versus usar la información aprendida para resolver problemas, tomar decisiones, formular planes, aplicar los nuevos conocimientos en contextos distintos al de aprendizaje. O sea, hacer una transferencia. Que no es solo que el alumno sea capaz de reproducir como lorito la información, sino que esa información la pueda aplicar en otras actividades. ¿Se acuerdan cuando yo les hablaba de la caja Mackinder para poder aprender las multiplicaciones? Una cosa es que uno sea capaz de, ¿no es cierto?, de reproducir las tablas de multiplicar, y otra cosa es que esas tablas de multiplicar te sirvan para aplicar a problemas de la vida diaria. Entonces, eso es, cuando uno lee para aprender, es cuando es capaz no solo de reproducir la información, sino que usar esa información para resolver otros problemas. ¿Sí? Y después hacer una lectura crítica, ¿no es cierto? Que ese es un lector que ya es mucho más, con un nivel mucho más elevado, ¿no es cierto?, que es capaz de distanciarse del texto, preguntarse por el autor y sus puntos de vista, ¿no es cierto?, reconocer los distintos enfoques y puntos de vista y evaluarlos de forma objetiva, ¿no es cierto? Es un lector crítico, es aquel que tiene conciencia de cuáles son sus capacidades como lector y constantemente se está regulando, se está monitoreando. Evalúa también sus actuaciones. ¿Sí? Es el lector crítico. ¿Alguna de estos procesos, habilidades, ustedes las desarrollan? O cuando leen un texto. Porque generalmente estas etapas, o sea, se tienen que, como les decía al principio, hay que modelarlas. Pero después, con el paso del tiempo, uno las realiza. Lo que pasa es que no se da cuenta, pero cuando uno está leyendo, hace todas
debería usar todas estas estrategias. Todas estas estrategias le van a ayudar a tener una mejor comprensión. ¿Sí? ¿Hay alguien que tiene conciencia de ocupar alguna de estas habilidades? Puede ser cuando uno, por ejemplo, está leyendo un texto y como que no queda conforme con lo que sale y empieza a buscar por más lados. También es ser un lector crítico. Claro. Y que va a tener un juicio. ¿Sí? Sí. Y yo cuando leo siempre trato de ver como qué quiere decir el autor, porque el año pasado cuando estuve preparando igual para la prueba, todas las preguntas están referidas de qué dice el autor. Entonces trataba como de detenerme en eso y pensar realmente qué es lo que me quería él entregar, porque igual los textos dan muchas pistas. Claro, dan muchas pistas, pero uno tiene que saber, tiene que saber identificarlas, y esto se hace, como les digo, realizando estas tareas, porque lamentablemente como que, ya, estas son las etapas, pero como que nunca se modelan bien esas etapas, entonces uno como que las desconoce. ¿Sí? ¿Alguien más? De hecho, la prueba de la PT que se realizó era ¿Sí? como así, pues era pura lectura tipo crítica y Claro. no era como tanto contenido. No era, de hecho, no era nada de contenido. Claro, sino lo importante es que usted sepa aplicar. Era más comprensión Porque, lectora también. claro, Mucho. porque lo que pasa es que yo siempre digo, el conocimiento tú lo puedes encontrar en todas partes. Tomas un libro, ¿no es cierto? Y puedes, ¿no es cierto?, encontrar la información. Pero saber aplicar la información es lo que cuesta y es lo que no se desarrolla. Y a pesar de, por ejemplo, las pruebas SIM se monitorean esto, o también en esta nueva prueba, ¿no es cierto?, esta prueba de transición, igual seguimos saliendo con dificultades. O sea, existen muchas falencias con respecto a la comprensión lectora. Por eso hay que trabajarla desde los niveles más pequeños, porque la comprensión lectora es un proceso, no es un proceso estático, sino que está continuamente, uno continuamente se está perfeccionando. En la medida que uno ejercita, ¿no es cierto?, y a medida que van pasando los años, uno debería de ir mejorando en estas capacidades. ¿Sí? Ya, mis niños, hoy estamos justo en la hora. Entonces, yo mañana voy a subir la evaluación, ¿ya? Para que se puedan ir preparando, ¿no es cierto? Y la puedan rendir, o sea, tienen plazo para rendirla de aquí al domingo. O sea, de mañana martes hasta el domingo. Y también voy a dejar un taller, ese taller lo tienen que realizar o sea, también en la semana, pero tienen plazo para subirlo el viernes. Es un taller cortito. A ver si lo tengo acá para mostrarlo rápidamente, antes de despedirnos. Es para reforzar los niveles de comprensión lectora, ¿ya? Entonces dice, aquí aparece un poema, ustedes tienen que contestar las preguntas y indicar a qué nivel se encuentra, si es referencial, inferencial o valorativo. Entonces aquí, ¿a dónde invita la muchacha el forastero? ¿Por qué? Y además indicar el nivel. Después, ¿qué interpretas de la expresión "en mi hogar está encendido el fuego"?
responder y poner el nivel. ¿A qué se refiere el poeta cuando contesta que solo desea conocer la noche? ¿Qué connotación tiene la expresión tócame en el poema? ¿Qué opinas de la actitud de esta joven de hacerle insinuaciones al poeta? Contextualiza esta historia del poeta con alguna que conozcas en tu diario vivir y realiza una crítica a este tipo de situación. Una crítica breve ante esa situación que se describe en el poema. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, profe. La evaluación son 20 preguntas. Tienen que, les sugiero, estudiar PPT aprendido, eso es lo que hemos visto en clase, y además la bibliografía de consulta. Profe, yo tengo una duda con el trabajo. Dígame. Es que me lío con el tema del nivel inferencial y el valorativo crítico. Es que en la pregunta 4, ¿en qué connotación tiene la expresión tócame en el poema? ¿Ya? Yo pienso que es inferencial porque es inferir algo de la invitación que le está haciendo esta chica al forastero, pero no sé, tengo ahí el dilema con una compañera si puede ser crítico. Porque O nos sea, está el pidiendo crítico, valorar. claro, es que el crítico sería evaluar si el tocarse es bueno o malo. ¿Ya? Eso sería valorativo. Y saber si inferencial es lo que o sea, qué connotación tiene esa palabra específica en ese poema. Vale, profe. O sea, recuerda que el inferencial no está en el texto. Claro, es lo que uno sino puede que tú lo deduces. Claro, tú lo deduces a partir de lo que está escrito ahí. En cambio, el valorativo es dar una opinión acerca de esa actitud. Esa es como la diferencia. Es lo mismo que la 2. ¿En qué interpretas de la expresión en mi hogar está encendido el fuego? Claro, claro. Eso tú haces, ahí estás haciendo una inferencia, no una valoración. Gracias, profe, por ¿Sí? aclarar la duda. Ya, pues entonces nos vemos. No sé si está conectada todavía Sandra Montero, voy a comunicarme con la encargada de plataforma a ver para solucionar el problema. Y el otro también, Sebastián creo que también tenía problema, ¿no es cierto? ¿No? Parece. Ya, no, parece que es el de otro curso. Y a mis chiquillos, espero que estén bien, que tengan una bonita semana y nos vemos, si Dios quiere, el jueves. Cualquier consulta o duda, recuerden, tienen utilizar los canales por plataforma o bien también por Teams. Me pueden dejar mensaje. Como yo estoy continuamente conectada, así que lo estoy mirando. Un abrazo y que estén bien. Cuídense. Igual usted, profe. Muchas gracias. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Adiós. Chao. Chao.